Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, se escucha, señorita. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Soy Tali. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Les voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, el audio, ¿sí? Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Buenas Kirby. tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Les voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, el audio, ¿ya? Miss, no se escucha el audio. Miss, no se escucha nada, Miss. Miss, no se escucha nada. A ver, espera un minuto más. Nuestro salvaje, estudiantes totalmente virtuales, Muy bien. Buenas tardes, Anila, Edith, Talía, John, Séfora, Raquel, Señorita. Diana, Mindy y Gilbert. Hermelinda, Marilyn, Carmen y Tali. Buenas tardes con todos. Me presento, soy la profesora Yulisa y con mi persona vamos a llevar el curso de comunicación por esta semana, ¿sí? Recalcarles y recordarles que me gustaría que el curso sea bastante dinámico, pero basado mucho en lo que es el respeto, chicos. Por favor, les voy a pedir solamente ello, ¿sí? Que cuando se les solicite participación o se les haga alguna consulta, alguna pregunta, ustedes manifiesten alguna respuesta. No les estoy pidiendo quizás una respuesta exacta y que sea netamente real, ¿no? Mejor dicho, ¿qué quiere decir? Que sea correcta, ¿sí? Sino en base a lo que ustedes interpretan y entienden.
Por favor, les voy a pedir eso, nada más. Sí, yo sé que cuando yo les realizo la pregunta, muchos van rápido y quieren buscar en el internet para dar una respuesta correcta. Y no, no se trata de eso, sino de que ustedes manifiesten lo que interpretan de lo que yo les estoy manifestando. Y si no conocen, me dicen, Miss, no conozco, no sé, pero no quedarse callado. Porque, por ejemplo, yo digo, Tali, a ver, ¿qué entiendes por tal? Entonces, Tali se queda callada, nunca habla. Entonces, ¿será lo correcto? Considero que no es lo correcto, ¿cierto? Si no conozco algún tema, lo digo. ¿Sabes qué, Miss? No conozco, no sé, ¿cierto? Pero no quedarnos callados. Les voy a pedir solamente eso. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de ustedes. ¿Sí? Alumno que participa, alumno que es registrado. Recuerden que hay una nota adicional respecto a los que asisten a las clases. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, 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 Miss. profesora. ¿Ya? Sí, Miss. Voy a pedir ese compromiso, pero sí lleno de respeto, por favor. Si desean participar, me lo manifiestan en el chat, yo voy a estar verificándolo para que darles la potestad de activar su audio, porque tampoco va a ser cuando yo digo participen y hago una pregunta y todos a la vez me van a participar, entonces no nos vamos a poder comprender. Entonces, por ello, les voy a pedir que lo den a conocer en el chat, ¿sí? Entonces, si quedamos en eso, vamos a trabajar muy bien, ¿ya? Y bueno, los que participan van a tener una nota adicional, como les decía, ¿no? Recuerden ellos sí, participar no de base al internet, chicos, ¿eh? Porque ya me ha pasado con muchos de ustedes, me buscan respuestas que ni siquiera ustedes lo entienden, algunas palabras, y cuando se les consulta, ¿no? Me dicen, Miss, es esta la definición. Yo les pregunto, ya, pero ¿qué quiere decir? Y ustedes se quedan calladitos y no saben cómo dar a conocer. Entonces, por eso les digo, quiero que me manifiesten respuestas en base a lo que ustedes comprendan. Si no comprenden, me lo dicen. Y si tienen alguna duda respecto a lo que yo estoy hablando, me la hacen saber también, me lo consultan, que para eso estamos en esta clase, ¿sí? Para aprender juntos, tanto ustedes con mi persona y yo con ustedes. Recuerden que nunca es tarde para poder aprender. Tenemos solamente una hora de clase, entonces hay que aprovecharla, ¿sí? Con esas normas básicas de clase que les estoy brindando, espero que podamos trabajar coherentemente, ¿sí? Muy bien, pues vamos a empezar con el primer tema. Si bien es cierto, les acabo de decir, ¿no? ¿En qué curso estamos? En el curso de comunicación. Entonces, como estamos en el curso de comunicación, a ver, Gilbert, ¿qué entiendes por la palabra comunicación? ¿Qué crees que sea? ¿A qué llamamos? es un proceso social. ¿Ya? Un proceso social, excelente, muy bien. Carmen, Carmen Aquino. Señorita, disculpe, ese es un curso que nos enseña la palabra. Ya es un curso, sí, muy bien. Tali, Es un proceso social de comunicación determinada, Miss, de ya. información, ¿Por qué decimos, a ver, Tali, por qué me dices que es un proceso social? porque se interactúa. Se te apagó el micro, Tali. Perdón, Miss, porque se interactúa de diferentes maneras, de diferentes sociales, de diferentes lugares. Muy bien, sí. Entonces, lo que nosotros vamos a conocer básicamente el día de hoy es de la comunicación, ¿ya? Nosotros, cuando nos preguntan qué es la comunicación, muchas veces respondemos con algunas respuestas que ahorita ustedes me las han dado, que es un proceso social, que es un curso, no sé, que es conversar con otra persona, ¿sí? Pero nosotros
nosotros debemos conocer de que la comunicación, sí, es cierto, es un proceso. Sí, es un proceso por el cual nosotros, ¿qué cosa hacemos? Transmitimos un tipo de información. Pero ustedes creen que se va a transmitir un solo formato, un solo tipo de información o diferentes tipos de información. ¿Cómo Diferentes, Miss. creen? Diferentes. Diferente. ¿Ya? Diferentes. Nosotros cuando vamos a comunicarnos con una persona, no nos centramos en un solo formato de información, sino que vamos a dar a conocer diferentes tipos de información. ¿Sí? Me dejo entender, puede ser sentimientos, pensamientos, alguna información relevante, pero son distintos, no es un solo tipo. Entonces, es un proceso, ¿por qué? Para yo poder comunicarme con una persona, sigo un proceso todavía, un proceso mental, que más adelante lo vamos a ver, en el cual hace que nosotros vamos a transmitir esta información, ya sea por el habla o ya sea por la escritura o por cualquier otro tipo de señales. ¿O qué quiere decir ello? Que no solamente nosotros nos comunicamos a través del habla. Claro está que es una parte fundamental y es importante, que es lo que predomina más en el ser humano, ¿no? Lo más recurrente que nosotros hacemos es comunicarnos a través del habla, pero también nos comunicamos en la actualidad, por ejemplo, a través de la escritura mucho más. Por ejemplo, para que ustedes se conecten, la señorita no ha tenido que quizás llamar uno a uno a cada uno de ustedes o hablarles individualmente quizás para poder decirles que se tienen que conectar a tal clase con tal enlace, sino que simplemente ha creado un grupo en el cual les manifiesta de manera escrita ciertos mensajes importantes que ustedes leen, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo? Se están comunicando. Ahora, cuando decimos cualquier otro tipo de señal, ¿qué quiere decir? Que a través de los gestos o de algunas señales, nosotros también nos estamos comunicando. Por ejemplo, murió alguien, ¿cierto? Pero una persona no lo conoce, mejor dicho, no sabe qué es lo que me pasa. Pero yo voy con un rostro desencajado, un rostro soñoliento, un rostro, ojos ojerosos, hinchados. ¿Qué va a significar? Que a mí me ha pasado algo, ¿cierto? Y quizás me pregunte, ¿tienes algo? ¿Cierto? Entonces, de la nada, una persona no te va a preguntar que si te pasó algo o si o tienes algo, ¿cierto? En base al gesto que tú estás. ¿Te has comunicado o no así? Sí, Miss. Sí te has comunicado. ¿Por qué? Porque has logrado que la otra persona te pregunte algo en base a tu gesto. No has llegado y decir, ay, no, tal persona se me murió y estoy muy triste y he llorado toda la noche. ¿He necesitado decir eso para que la otra persona interprete? No, no he necesitado. Simplemente me han visualizado. Y lo mismo sucede mayormente también, por ejemplo, con los choferes. ¿Qué sucede? Ellos visualizan ciertas señales de tránsito en el recorrido de su ruta, ¿cierto? O en cada ruta nosotros encontramos en cada curva, en cada rompemuelle, un policía que esté gritando que hay rompemuelle, que van a girar a la izquierda, que hay una curva peligrosa. ¿Encontramos eso? Sí. ¿Encontramos a policías en cada ruta? Sí, Miss. No, mi. No, mis, a veces hay Trans. semáforos, señales. Exacto, hay semáforos y hay señales nada más, ¿cierto? En el cual el chofer ya los interpreta. ¿A través de qué? A través de la imagen. ¿Necesité que alguna persona estuvo ahí? No, no necesité ello. ¿Me logré comunicar? Sí, me he logrado comunicar, porque en base a la señal o a la imagen que yo estoy visualizando, voy a realizar una acción, ¿cierto? Entonces, ¿me estoy comunicando? También hay comunicación sin habla, sin escritura. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de ahora en adelante, ustedes cuando se les pregunte o se les consulte qué es la comunicación, ustedes dirán que la comunicación es un proceso en el cual se transmite cualquier tipo de información de una entidad a otra, de una persona a otra. Ahora,
¿Cómo yo me manifiesto, cómo yo realizo la comunicación? En tres tipos. Puede ser de manera oral, que es la hablada, de manera escrita o cualquier tipo de señales. ¿Sí? Entonces, ese es el formato que ustedes deben de manejar de ahora en adelante. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué características tiene la comunicación verbal? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿qué características poseemos? ¿Será el mismo? ¿No tendrá características? Pues no. Y tiene características básicas que nosotros debemos de tener. Todo acto comunicativo, toda comunicación debe tener, tiene ciertas características. Primera, una que es espontánea. ¿Por qué diremos o llamaremos que la comunicación es espontánea? Carmen, apaga tu micro, por favor. Gracias. ¿Por qué diremos que la comunicación es espontánea, chicos? Yo creo que es espontánea porque a veces cuando te encuentras con una persona te acuerdas de algo y se lo dices así de un momento a otro sin pensarlo. Exacto. ¿Ya? Exacto. Cuando nosotros hablamos de que la comunicación va a ser espontánea, es que vamos a manifestarlo de manera deliberada. Mejor dicho, es que la comunicación nunca, o mejor dicho, no siempre es planificada. Si bien es cierto, por ejemplo, yo para ir a ustedes, he tenido que planificar, claro está, no he planificado, ¿sí? He planificado, he visto qué es lo que les qué tema voy a tocar, de qué les voy a hablar, ¿cierto? Pero no siempre sucede ello. Por ejemplo, ahorita yo quizás he planificado que todos al mismo tiempo me van a participar, me van a dar respuestas exactas, no sé, me van a responder rápidamente a las preguntas, pero eso a veces no llega a suceder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya, como lo planifiqué, entonces yo me quedo esperando y no sigo con la clase. No, sino es de manera espontánea lo que yo voy a manifestar para cubrir ese tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que la comunicación es espontánea, ¿ya? No es planificada y como dijo su compañero, si yo me encuentro, por ejemplo, salgo a la calle, yo no he planificado quizás encontrarme con una amiga, pero de un momento a otro me encuentro. Entonces, me paso de frente y digo, ah, no, pues no, ¿qué le voy a decir? No, ¿cierto? Me detengo y que empiezo a saludarla y empiezo a preguntarle quizás algo, ¿cierto? Entonces, pero está sucediendo espontáneamente, ¿ya? Ahora, otra de las características de la comunicación es que va a utilizar modismos y dichos. Aquí llamamos modismos y dichos, eso es propia de la lengua que nosotros vayamos a manejar, mejor dicho, del idioma, ¿ya? Los modismos, los formatos que nosotros usamos propio de nuestro idioma, ¿ya? Hay acción corporal, ¿por qué? Cuando nosotros vamos a comunicarnos con alguien, vamos a hacer ciertos gestos, ¿cierto? Ciertos gestos, ciertas manifestaciones que vamos a dar a conocer al momento para dar a conocer nuestro mensaje y que sea interpretado mucho mejor, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que hay una acción corporal, porque gesticulamos o realizamos gestos para que la otra persona nos llegue a comprender, ¿cierto? Y utiliza nuevos significados. Esto también es propia de nuestra lengua, que vamos a usar diferentes palabras para diferentes contextos, en los cuales no va a significarse lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Que digamos, que, que yo fui de paseo y llegué hasta el pico de la montaña. No será lo mismo decir, la gallina se rompe el pico. ¿Me estaré refiriendo a lo mismo? No, mis. No me voy a referir a lo mismo, tiene significado distinto. Entonces, la palabra de mi lenguaje o de mi lengua se va a adecuar al contexto al cual yo me esté refiriendo. ¿Ya?
A eso se refiere. Entonces, la comunicación va a tener ¿cuántas características? Cuatro. Es espontánea porque no es planificada, va a utilizar modismos, va a haber una acción corporal y va a utilizar nuevos significados. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? No, Miss. No, Miss. No, Miss. No. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, la comunicación va a tener estas cuatro características fundamentales. Ahora, todo propósito, el propósito de la comunicación también va a tener cuatro propósitos. ¿Qué quiere decir? Que yo al momento de comunicarme voy a tener ciertas pautas, ciertos propósitos. ¿Por qué? Porque yo no me comunico por comunicar, o bueno, ya estoy aburrida, quiero hablar con alguien, ¿me comunico de esa manera? No. La comunicación debe cumplir ciertos propósitos. ¿Para qué? Para que se pueda comprender y para que se pueda tener una comunicación eficaz. ¿Ya? Primero, cuando nosotros nos comunicamos, nuestro propósito, ¿cuál es? El de informar. ¿Qué quiere decir? No es de que yo coja un tema importante y solamente ahí quiero informar. No. Por ejemplo, si yo voy a comunicar un sentimiento que yo tengo, ¿qué estoy diciendo? Estoy informando sobre mi sentimiento hacia la otra persona, ¿cierto? Estoy informando. Entonces, uno de los propósitos de la comunicación es el de informar, dar a conocer algo. ¿Cierto? Ahora, el de entretener, ¿qué quiere decir? Ah, ya, profesor, entonces ¿usted qué quiere decir? ¿De que yo tengo que ser de payaso para poder entretener a la otra persona? No, sino que la información que yo vaya a manifestar debe ser entretenida, mejor dicho, interesante. ¿Por qué? Más que todo se va a asemejar a que la información debe de ser nueva. ¿Por qué? Porque si yo voy a dar a conocer una información que ya la otra persona lo conoce, me va a tomar interés, le va a interesar lo que yo le vaya a manifestar. No, Miss. No le va a interesar. ¿Qué quiere No, decir? Por Miss. ejemplo, No, Miss. No, por Miss. ejemplo, exacto, no le va a interesar. No, no Entonces, mi lo va a entender. información debe de ser entretenida, pero no se trata de que yo siempre tengo que contar chistes o riéndome, sino que debe de ser una información nueva y relevante que la otra persona le cause interés. ¿Sí? Le cause interés para poder interactuar con mi persona, porque si a esa persona no le causa interés, obviamente no me va a responder o no me va a dar giro y ya no, y yo sé que ha pasado muchas veces. Entonces, ¿qué es que ustedes no están cumpliendo con el propósito de entretener? Primero debes de informar, debe ser entretenida, luego persuadir, ¿cierto? Persuadir la atención de la otra persona. Entretener con persuadir van de la mano. Y finalmente, actuar. Cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, estamos actuando, ¿sí? ¿Por qué? Porque damos a conocer cierta información de manera actuada. Como les decía, ¿no? Si yo voy a dar a conocer, por ejemplo, ya, los chicos, supongamos, Kilber, por ejemplo, se declara una chica. ¿Qué sucede? Kilber va a estar todo así, todo tristón, todo apagado, y le va a decir, hey, tú me gustas, y la otra chica le va a decir, y la chica le va a decir, ay, tú también me gustas, ¿sí? Con esa actitud, ¿va a lograr su objetivo? No, 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 Miss. No va a lograr No su va a objetivo, lograr profesora. su objetivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Kilber, ¿qué tendría que hacer? Actuar, ¿cierto? Va a actuar de qué? Del sentimiento que él tiene hacia la otra persona, ¿cierto? Si tú te vas a declarar a una persona, estás brindando una información de qué? De tus sentimientos. Pero ahí, ¿qué harás? Llevarás flores, le dirás cosas bonitas, tu voz también va a cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? Estás actuando. Actuar. Entonces, o también, no solamente ahí, ¿no? Sí, sino también, por ejemplo, si yo voy a contar una historia triste, voy a ir toda feliz y decirle, ¿sabes qué? No sé, me accidenté y toda feliz voy a
estar ahí riéndome, informando yo. No, estoy actuando también. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? En- exacto. Entonces, cuando nosotros vamos a comunicarnos con otra persona, vamos a cumplir estos propósitos, o mejor dicho, netamente necesitamos cumplir con estos propósitos: el de informar, el de entretener, el de persuadir y el de actuar, ¿sí? Para dar a conocer nuestra información y logremos una comunicación eficaz. Si no cumplimos con estos 4 propósitos, recuerden de que no vamos a lograr o no vamos a poder lograr una comunicación eficaz. ¿Me dejo entender? Sí, no vamos a poder lograr una comunicación eficaz. Si no, vamos a lograr una comunicación que no va a ser interesante y que no va a lograr su objetivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden realizar estos 4 propósitos. ¿Ya, chicos? Claro, pues te chotean si es que tú no actúas adecuadamente, ¿cierto? Y eso hacen los chicos, ¿no? Actúan para conquistar y luego ya se cansaron y ya no hacen nada, ¿no? Hasta cambian de voz muchas veces, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Están actuando, por ejemplo. Entonces, en ellos es fácil actuar rápidamente en estas situaciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerde, la comunicación tiene 4 características. ¿Ya? Tiene cuatro, ay, se colgó. Tiene 4 características, que es una espontánea, va a utilizar modismos, que es propio de nuestro lenguaje, o mejor dicho, del idioma en el cual nosotros lo manejamos, ¿sí? Va a tener una acción corporal, porque al momento de comunicarnos, disculpen, gesticulamos, hacemos ciertos movimientos y utiliza nuevos significados que se hace referencia al contexto, ¿ya? Y cuenta con 4 propósitos: el de informar, entretener y de persuadir. ¿Qué dice Katy? Nos engañan, dice, ¿no? Los chicos los engañan, hay que actuar nosotras también, pues, chicas. ¿Por qué se dejan engañar por los chicos? Para un vivo hay otro vivo, ¿no? ¿Mm? Muy bien, muy bien, chicos. Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de comunicación, ¿ya? Cuando nosotros vamos a comunicarnos, no solamente vamos a manejar un solo formato. Como bien les dije al inicio, ¿no? La comunicación es un proceso en el cual transmitimos cierta información, en el cual vamos a comunicarnos a través del habla, de la escritura o de cualquier imagen. Pero estos tipos de comunicación también nos ayudan. Muchas veces hemos usado un solo tipo de comunicación y paramos según el código, que es la comunicación, ¿sí? Lingüística o también llamada verbal. Aquí quiero hacer hincapié y quizás lo puedan anotar, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo les pregunte, por ejemplo, más adelante de los tipos de comunicación, quizás lo maneje solamente un término y les diga, ¿cuál es el siguiente, el siguiente nombre o el otro nombre con el cual se le conoce la comunicación lingüística? Ustedes me deberán decir de la comunicación verbal. ¿Ya, chicos? Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque ¿qué pasa? Ustedes muchas veces se les da ejercicios y les digo, no, identifíquenme en las siguientes situaciones qué tipo de comunicación se maneja, verbal o no verbal. Y ustedes dicen, ay, pero la misma nos habló solamente de lingüística, pero es lo mismo, chicos, ¿ya? Es llamada comunicación lingüística o comunicación verbal, es lo mismo. Es como nosotros tenemos 2 nombres, ¿cierto? Pero somos la misma persona. Lo mismo sucede con algunos tipos de comunicación, ¿ya? Entonces tenemos como primer tipo de comunicación a la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal, en el cual este tipo de comunicación va a utilizar como código a un idioma, ¿ya? El idioma que el hablante maneje, ¿sí? Este tipo de comunicación se puede presentar solamente de 2 únicas formas. Puede ser oral o puede ser escrita.
Esas dos únicas formas. Otras formas ya no. ¿Ya? Si yo les pregunto, por ejemplo, en la comunicación que nosotros estamos teniendo ahora, ¿qué tipo de comunicación estamos desarrollando? Verbal. Comunicación, Verbal. conversación telefónica, Verbal. Mary. ¿Verbal o lingüística? ¿Cierto? Sí, Estamos teniendo una comunicación verbal. ¿Por qué? Porque nos estamos comunicando a través de la escritura, porque ustedes están leyendo, o muchos de ustedes están leyendo mi pantalla, lo que yo les estoy compartiendo, y también me están escuchando, que es de manera oral. Entonces, ¿qué tipo de comunicación es? Es una comunicación lingüística o también llamada verbal. Ya recuerden, la comunicación lingüística o la comunicación verbal es manifestada solamente de manera oral y de manera escrita. Ya chicos, recuerden ello, ¿eh? Cuando yo les diga cuáles son las dos únicas formas en las cuales se manifiesta la comunicación lingüística, ¿ustedes qué dirán? lingüística y verbal, Miss. No, 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 no. Lingüística y verbal. No, la Es pregunta oral. es, ¿cómo- Verbal, Verbal. cómo- Miss, es verbal. verbal. no. A ver, escuchen la pregunta. La pregunta es, la comunicación lingüística o también llamada verbal se manifiesta de dos únicas formas nada más. ¿Cuáles son esas dos únicas formas? Oral, Miss. Oral y Oral, escrita, Miss. A través de la exacto. comunicación, Esa es la respuesta. Se manifiesta Oral, Miss. de manera oral y escrita. Nada ah, más. ¿Ya? Nada más. Se manifiesta de manera oral y escrita, la lingüística. Por imágenes, no, esa no es comunicación lingüística. La comunicación lingüística o la comunicación verbal se manifiesta de manera oral cuando yo hablo o cuando yo manifiesto de manera escrita. Por ejemplo, una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se está comunicando? A través de la escritura. El autor es quien escribió la historia y se comunica con el lector a través de cuando el lector realiza la lectura de esta obra, ¿cierto? Ahí se está comunicando, sí, porque el lector está obteniendo su objetivo, que es dar a conocer su forma de pensamiento hacia sus lectores. ¿Ya? Entonces recuerden ello, esa es la comunicación lingüística. Lo contrario a ello es la comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal. ¿Ya? La comunicación no lingüística o no verbal es todo lo contrario a lo que es la comunicación lingüística y verbal. ¿Por qué? Porque aquí solamente se va a manejar la comunicación a través de gestos, de señales, de colores, de imágenes. ¿Ya? Cuando yo me comunico de manera no lingüística o no verbal, es porque me estoy comunicando a través de imágenes, de colores, de gestos, de señales. ¿Qué quiere decir? Que no he necesitado hablar o escribir para poder comunicarme con la otra persona. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esa es la comunicación no lingüística o no verbal. Yo no utilizo ni el habla ni la escritura para poder comunicarme con la otra persona. ¿Ya? Por ejemplo, como les decía hace un momento, ¿no? No sé, voy a un compromiso y justo en ese compromiso no me gusta lo que han cocinado. Entonces yo me voy a levantar, ay no, qué horrible lo que cocinaron en esta fiesta, manifestando ello y me voy a retirar. No creo que hagan eso. no, son No, gestos. simplemente van a realizar No, Miss. gesto, ¿cierto? De desagrado. Por ejemplo, van a darle vuelta a la comida, van a empezar a, no sé, a hacer algún gesto de desagrado, descontento. ¿Qué quiere decir? Que la otra persona que está a tu lado, por ejemplo, va a notar que tú estás incómoda o no te gusta la comida. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Necesitaste hablar para poderte comunicar ahí? Miss. No he No, Miss. necesitado. No, Miss. No, No Miss. necesité comunicarme. A través de mi gesto,
¿sí? A través de mi gesto, yo estoy, ¿qué cosa? Dando a conocer un mensaje. A ese tipo de comunicación se le llama comunicación no lingüística, ¿cierto? Muchas veces sucede ello también, ¿no? Entonces, cuando yo no utilizo ni el habla ni la escritura, es una comunicación no lingüística. Ya, por ejemplo, el semáforo. En el semáforo, yo necesito, por ejemplo, cruzar. ¿Cómo me comunico? ¿Hay un policía ahí que me está diciendo algo o que me dice qué es lo que debe de hacer el peatón y el conductor? No, Miss, esperamos a No, que el mis, semáforo se ponga en verde esperar, para el esperar. peatón. semáforo tiene que cambiar en Exacto. rojo y para Observamos Esperamos qué la cosa, señal, una los señal. colores. Los colores. Exacto. Ahí nosotros nos estamos esperando, como dice su compañero, a que cambie de color para poder realizar una acción. ¿Me estoy comunicando? Sí, me estoy comunicando. Me está dando un mensaje a través de los colores, pero no a través ni de la oralidad ni de la escritura. O, por ejemplo, un partido de fútbol. Estamos en un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces, el árbitro no se pasa por todo el campo corriendo, manifestando las faltas, las sanciones que va a colocar. Simplemente muestra colores o quizás hace sonido con su silbato para dar a conocer su regla. ¿Cierto? Entonces, Sí, ese es el formato. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces a eso cuando nosotros no usamos ni la oralidad, mejor dicho, ni el habla, ni la escritura, estamos haciendo uso de una comunicación no lingüística o también llamada no verbal, ¿ya? Recuerden ello. Ahora, según la relación entre emisor y receptor, ¿qué quiere decir? Según la cantidad de personas. Por ejemplo, ¿qué observan ahí en la imagen? Alguien conversando consigo mismo. Alguien Claro. conversando consigo mismo. ¿Y qué pasa? Muchas veces amén. nosotros nos sucede ello, ¿no? Este tipo de comunicación mayormente sucede a modo de reflexión, un monólogo, por ejemplo, que sí nos ha pasado. A ese tipo de comunicación se le denomina comunicación intrapersonal, que es la comunicación que se realiza una persona consigo misma, pero que se da a modo de reflexión. Nos pasó algo y yo quiero estar solo en mi habitación, entonces me pongo quizás a veces a pensar en voz alta, a planificar, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que yo tenga una enfermedad, no, 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 sino que sucede muchas veces, ¿no? A veces hasta pensamos en voz alta cuando estamos con otra persona, pero es una comunicación con nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, a ese tipo de comunicación se le denomina comunicación intrapersonal. Ahora, cuando vamos a interactuar, ¿sí? Cuando vamos a interactuar con varias personas, ¿sí? Y vamos a obtener respuestas, se le va a denominar comunicación interpersonal. Ya, cuando la comunicación se realiza entre dos o más personas, donde ya va a existir alguien que escucha y alguien que responda. Por ejemplo, el de nosotros es una comunicación lingüística y es una comunicación interpersonal. Sería intrapersonal siempre y cuando yo, por ejemplo, estuviese hablando yo sola grabando una clase. Es una comunicación intrapersonal. Pero aquí, ¿qué pasa? Estamos interactuando, estamos compartiendo ideas entre mi persona y una interpersonal. Chicos, ahora, según mi espacio, según el espacio que yo tenga, o mejor dicho, según donde yo me encuentre, ¿sí? Según donde yo me encuentre, voy a tener también dos tipos de comunicación. Comunicación directa o también llamada comunicación próxima, el cual se va a referir cuando tanto las personas que están conversando se encuentren físicamente en un mismo ambiente. Sí, por ejemplo, si ustedes y mi persona estuviésemos en una clase de
de este curso, pero en el mismo colegio. Nuestra comunicación, ¿qué tipo de comunicación sería? Lingüística, porque vamos a manifestarlo a través del habla, sería interpersonal y también sería directa. ¿Por qué directa? Porque estamos compartiendo un mismo ambiente, nos encontramos en un mismo lugar, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Muy bien. Y Sí, lo Miss. contrario, a ver, y lo contrario a ello va a ser la comunicación indirecta, la que en la actualidad, ¿sí? Nosotros estamos teniendo, que es la comunicación indirecta o a distancia. ¿Qué quiere decir? Cuando las personas que están dentro del diálogo no comparten una misma ubicación, un mismo espacio. ¿Ya? Cuando no compartimos un mismo espacio, tenemos una comunicación indirecta o también llamada una comunicación a distancia. Por ejemplo, la educación que nosotros o la institución brinda, ¿cuál es? Es una educación a distancia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no compartimos, nos conectamos de diferentes partes del Perú para poder interactuar. ¿Cierto? A ver, me dicen que no me están Entendido, logrando Miss. escuchar. Sí, debe de Cierto, ser por Miss. la señal. Ya Sí, Katy, Miss. Katy me dice, a ver, Katy me dice de que no me logra escuchar muy bien, pero debe de ser por la señal. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Me dejo entender sobre la comunicación directa e indirecta? Sí, Miss. Sí, Miss. sí, Muy Miss. bien. Por favor, si sucede o no logran ver mi pantalla o algo sucede, me lo manifiestan por el chat si no los logro escuchar, por favor, ¿ya? Muy bien. Ahora, según cómo nuestro mensaje se ha enviado, ¿sí? Nosotros vamos a tener también dos tipos de comunicación, la unidireccional y la bidireccional. La unidireccional se va a basar, ¿sí? Cuando este proceso, ¿ya? No va, o mejor dicho, la persona a quien se le va a enviar o va a recepcionar el mensaje, no va a responder el que lo redactó. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que va a haber solamente un formato, de tipo de que va a enviar el mensaje, pero no va a haber interacción, no va a haber una respuesta. ¿Ya? Cuando no vamos a tener respuesta. Por ejemplo, la lectura de un periódico. El periódico lo redacta, ¿sí? Una persona, ¿cierto? O mejor dicho, los artículos que va dentro del periódico lo va a redactar, ¿sí? Diferentes personas. Pero, por ejemplo, redactan una parte de una opinión política de la que quizás yo no estoy de acuerdo. ¿Qué sucede? Yo voy a poder interactuar con esa persona que lo escribió, lo voy a poder, lo voy a poder manifestar o refutar la forma de pensamiento. Voy a poder interactuar con esa persona. No voy a poder hacerlo, Miss, ¿cierto? Porque no, esa Miss. persona ya lo escribió. ¿Sí? O, por ejemplo, la contemplación de un programa de televisión. ¿A qué se refiere? Que cuando yo me voy a interactuar con esa persona, pero hay un programa de televisión. Muchas veces cuando lo vemos decimos, no, ay, pero ¿por qué lo hace así? Ay, yo estaría ahí, pero no podemos hacer eso, ¿cierto? No puedo refutar. A ese tipo de comunicación se le denomina unidireccional, ¿ya? Ahora, al otro tipo, cuando sí se va a poder intercambiar mensajes, voy a poder refutar, voy a poder manifestar una opinión respecto a lo que están manifestando,
se le denomina comunicación bidireccional, cuando las personas que dialogan pueden intercambiar su mensaje, puedan interactuar. ¿Ya? A eso se refiere. Y luego tengo el de difusión. Aquí el de difusión se va a manifestar, ¿sí? Cuando un emisor va a enviar el mensaje o siempre va a ser una sola persona o una sola entidad quien va a enviar el mensaje, pero a un grupo reducido de personas, mejor dicho, de una sola característica o con algún fin. Por ejemplo, si yo brindo un seminario, si brindo un seminario, por ejemplo, de literatura, ¿qué hago? Voy a manifestarlo para un grupo reducido. Voy a decir ya, para los chicos de quinto año de secundaria. Pues, mi mensaje va a ser dirigido solamente para ese grupo, más no va a ser un grupo extenso. Entonces, ¿qué tipo de comunicación tenemos? El de difusión. Cuando sí la información va a ser difundido a un grupo inmenso, o mejor dicho, a nivel nacional, por ejemplo, se le conoce como de medios o masas. Por ejemplo, el Facebook, la información por televisión, de los periódicos, el internet, la radio, ¿sí? Es un tipo de comunicación de medios o masas. ¿Por qué? Porque ya la información está dirigida por una entidad a un grupo inmenso que puede llegar a una gran cantidad, mientras que el anterior tipo de comunicación, el de difusión, solamente es un grupo reducido, un grupo en específico. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Chicos, Miss. Sí, Sí, eh, Y mis, Sí, Miss. Sí, muy bien. sí, profesora. Hasta ahí, chicos, respecto a los tipos de comunicación. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro o algún tipo de comunicación sí. que no les haya quedado claro? Me la hacen saber, por favor. ¿O todo claro hasta ahí? Miss, disculpa, estoy de viaje y no lo puedo entender muy bien en toda la clase. Ya, a ver, es entendido. A ver, voy a manifestarles un último repaso de todo lo que acabamos de conocer. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver. Hemos empezado hablando sobre la comunicación, ¿cierto? Hemos dicho que la comunicación va a ser un proceso mediante el cual nosotros, ¿qué hacemos? Transmitimos un tipo de información, ¿cierto? Cuando vamos a transmitir un tipo de información de una persona a otra, pero un solo tipo de información, no, sino diferentes tipos de información. Podemos intercambiar pensamientos, sentimientos, una información relevante, ¿cierto? Pero ¿cómo lo manifestamos? Podemos manifestarlo de manera oral, que es hablada, de manera escrita o algún tipo de señal. Ahora, ¿qué características tenemos? Tenemos 4 características. Es espontánea, utiliza modismos, hay una pequeña acción corporal y utiliza nuevos significados. Decimos que la comunicación es espontánea, ¿por qué? Porque nosotros no planificamos muchas veces para poder comunicarnos. Ahora, para yo comunicarme con otra persona, debo de cumplir con cierto propósito para poder lograr una comunicación eficaz. Debo de informar, entretener, persuadir y actuar, ¿sí? Debo cumplir con estos 4 propósitos para poder tener una comunicación eficaz. Si yo no logro con estos 4 objetivos o con estos 4 propósitos, no voy a poder lograr una comunicación eficaz. ¿Ya? Ahora, tenemos la comunicación lingüística o también llamada verbal, el cual se va a centrar en utilizar un idioma, pero es cuando nosotros nos vamos a comunicar tanto de manera oral o de manera escrita. Solamente esas 2 únicas formas se manejan en la comunicación lingüística o en la comunicación verbal. Cuando yo me comunico de manera oral, mejor dicho, hablado,
y de manera escrita, ¿ya? Ahora, la comunicación no lingüística o también llamada no verbal es cuando yo no voy a utilizar ni la escritura ni el habla para comunicarme, sino que voy a usar signos, colores, señales para poder comunicarme. Yo no utilizo ni el habla ni la escritura, sino señales, gestos, colores, imágenes para poder interactuar o comunicarme con otra persona, ¿sí? Ahora, según con quién converse, tenemos dos tipos. Comunicación intrapersonal cuando el diálogo es conmigo misma y este tipo de comunicación se va a dar a modo de reflexión o en monólogos. Y cuando sí voy a poder interactuar con otra persona, se le va a denominar comunicación interpersonal. Cuando yo me comunico con otra persona, ¿sí? Y puedo intercambiar pensamientos. Y según el lugar donde yo me encuentre, voy a tener también dos tipos de comunicación. Comunicación directa, cuando yo comparto un mismo ambiente, un mismo lugar, ¿sí? Cuando con la otra persona estamos en un mismo lugar, estoy manifestando una comunicación directa o también llamada comunicación próxima. Y cuando no voy a compartir una, un espacio físico, tanto mi persona con la otra persona que está conversando, se le va a denominar comunicación indirecta o comunicación a distancia, que es la que nosotros ahora tenemos, ¿cierto? Tenemos una comunicación a distancia. ¿Por qué? Porque no estamos en un mismo lugar. Mi persona se encuentra quizás en su casa, ustedes se encuentran en su casa, en el trabajo, ahorita como me dicen, están viajando. Entonces, ¿se pueden conectar? Sí, podemos dialogar, sí, pero no estamos compartiendo un mismo ambiente. A eso se le denomina comunicación indirecta o comunicación a distancia, ¿ya? Y luego la unidireccional, ¿no? Cuando va a ser enviado un mensaje, pero este mensaje que es enviado a las personas, la persona que lo escuche o lo lea, no va a poder refutar, no va a poder responder, es pasivo, ¿cierto? Por eso se le dice unidireccional, utiliza una única dirección. Y bidireccional es cuando sí se va a poder intercambiar, refutar, opinar, sí se va a poder realizar, pero cuando hablamos de la comunicación bidireccional. Y según quién envía el mensaje, vamos a tener dos tipos. La comunicación de difusión, el cual se da a conocer o se menciona que es que va a ser una sola persona que va a enviar su mensaje, pero a un grupo reducido, específico, con una sola característica, mientras que de medios o masas va a ser ya un grupo inmenso, ¿no? Que va a ser, quien va a enviar el mensaje va a ser una entidad a un grupo inmenso de personas quienes van a dar a conocer ello. ¿Me dejo entender, chicos? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Ahora No, sí me dejé entender. ¿Todo Sí, claro hasta ahí? Sí, Miss, todo claro. Muy sí, bien, todo claro. entonces como actividad, sí, para la siguiente clase, Sí, todo claro. muy bien. Para la siguiente clase, como actividad, vamos a tener la siguiente actividad. Chicos, van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación que acabamos de trabajar. Ustedes son el grupo de primer año de secundaria. Ya, me van a realizar un ejemplo. Me van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación. ¿Cómo lo van a presentar? Yo la siguiente clase les voy a solicitar
nombre por nombre, para que me manifieste el tipo de comunicación al cual he elegido y qué ejemplo está planteando. Me puede hacer una situación, por ejemplo, la situación de nosotros, ¿cierto? Una clase de comunicación de manera virtual, por ejemplo, me dice, esa es su situación. Ahí me puedes identificar más de un tipo de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación tenemos? Comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de la oralidad y la escritura. Tenemos comunicación interpersonal, tenemos comunicación bidireccional, tenemos comunicación indirecta y tenemos comunicación de difusión, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, ya se puede interpretar más de un tipo de comunicación que nosotros practicamos. ¿Me dejo entender? No Sí, necesitan Miss. redactar un ejemplo por cada tipo de comunicación, solamente planteen una situación en el cual puedan identificar más de un tipo de comunicación. ¿Ya, chicos? Ok, Miss. Muy bien, chicos. Bueno, hasta ahí, si no tienen dudas, me despido. Ha sido un gusto trabajar. Es un grupo bastante dinámico. Espero que continúen de esa misma manera, ¿sí? Para poder trabajar adecuadamente. ¿Me dejó entender, chicos? Sí, recuerden que la Sí, asistencia Miss. la registro de acuerdo a cómo ustedes están participando y cómo interactúan con mi persona. ¿Ya, chicos? Así que no ¿Y puede pierdan. explicar A ver, explicar referente. la tarea que está dejando para la próxima clase? Ah, ya, como dice acá, me van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación, como les vuelvo a repetir. No necesitan plantearme un ejemplo por cada tipo, sino planteenme una situación una situación comunicativa en la cual puedan identificar más de un tipo de comunicación. Por eso les decía, ¿no? Por ejemplo, la situación de nosotros. Nosotros estamos interactuando, pero estamos manejando un solo tipo de comunicación. No, tenemos comunicación lingüística, comunicación a distancia, comunicación bidireccional, ¿cierto? Plantéenme así una situación, ¿sí? Sí, Miss. Muy bien, ya que no hay dudas, me despido. Sí, sigan así, sigan interactuando, prestando atención a las clases. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Ya, Miss. Gracias.